Aski, Arumaki Panaya, Gilatanacas, Cuyacanacas, Guarminacas, Jaquenacas. Bueno, esta noche gracias por este espacio, por convocarnos para poder compartir la palabra. Y antes comenzar, sí, pidiendo que nos acompañen las abuelas, que nos acompañen las ancestras, pidiendo permiso a los apus, a los achachilas de este territorio del Chuquiago Marca, del Collasuyo Marca, que nos acompañen con su sabiduría para que estas palabras que vamos a compartir no se queden solamente en el aire, sino que nos ayuden realmente a hacer ese camino del vivir bien del que siempre hablamos. Que la mamacoca, que la sabiduría de la hoja nos acompañe en este compartir de la palabra, pidiendo permiso a la Pacha y a las abuelas, hermanas y hermanos, para que podamos hacerlo con responsabilidad este diálogo. Ayaya. Ayaya. Este quinto, aunque sea así, virtualmente compartiremos Gilata, Cuyaca. Bien. Dale, Adriana, puedes comenzar. Primero tú dinos, pues, cómo era la charla, cómo se ha organizado, qué es el espacio que estamos tratando de empujar, encaminar, hermano. Claro que sí. Bueno, Pacha Saraya Yatiña ha estado organizando varios eventos, especialmente en octubre, con el tema de la descolonización. A partir de diferentes inquietudes y a través de diferentes interacciones, varios hermanos y hermanas han estado con las iniciativas referidas a abrir espacios de diálogo. Entonces, particularmente en este caso es el tema de la despatriarcalización y específicamente el tema de la despatriarcalización en comunidades, ¿no? Sabemos la trayectoria que tienes, tú también eres parte de Pacha Saraya Yatiña, eres una hermana importante que ha trabajado y ha participado en muchas de las reuniones, entonces nosotros y nosotras estamos... bueno, hemos estado esperando la oportunidad para poder interactuar contigo en el sentido de que nos puedas abrir esta idea de lo que es la despatriarcalización, ¿no? A partir de que en algunas discusiones en Pacha Saraya y Atiña e intercambio de ideas, algunos abuelos decían que el tema de la despatriarcalización había llegado con la colonización, ¿no? Y que aquí en nuestros pueblos y las naciones se maneja más el tema de la jaquecha, o entre comillas matrimonio, pero es jaquecha, y otros temas como chachahuarmi y otras complementariedades que hay, pero como hay una colonización definitivamente, la despatriarcalización se impone y se está imponiendo. Entonces, esa perspectiva específicamente es la que traes tú y nosotros y nosotras estamos, digamos, queriendo escuchar un poco de tus experiencias, de tu experiencia todo este tiempo, que es un largo caminar, ¿no? Pero más o menos que nos transmitas un poco estas experiencias que has tenido, especialmente en las comunidades, tal vez con las niñas también o con las jóvenes, etcétera, pero que nos comentes un poco, tanto de una manera, por decirlo así, descriptiva, pero más de la experiencia de vida tuya, ¿no? Entonces, eso es, hermana. Entonces, te agradecemos por estar acá y sí, te damos la palabra. Ay, suma, Chilata, bueno, yo quisiera compartir varias cosas, ¿no? Primero hay que situar históricamente y en términos de memoria la despatriarcalización, ¿no? Y después ya podemos hacer una discusión política y la despatriarcalización en relación a la cosmovisión, a la comunidad, y a la comunidad, así como en términos de relaciones sociales y la comunidad como proyecto político también, ¿no? Entonces, a ver, primero un poco de memoria. ¿De dónde viene la despatriarcalización? Ahí hay una discusión, por supuesto, ¿no? Nosotras, yo soy parte de una organización que se llama Feminismo Comunitario Hoy Antipatriarcal, que nos hemos organizado desde el 2003, desde la masacre del gas,
Y una de las primeras cosas que hemos hecho es romper el pacto colonial, es decir, como llamamos nosotras, mirarnos al espejo y reconocer de dónde venimos, ¿no? Que no es solamente que nuestra abuela o nuestra mamá es aymara o nuestro abuelo, ¿no? Sino que nosotras somos aymaras. Y es una ruptura del pacto colonial porque primero tienes que enfrentar una sociedad que te enseña, patriarcal, colonial, racista, que te enseña sistemáticamente a negarte. Y por otro lado, también tienes que enfrentar estas lógicas muchas veces fundamentalistas de quiénes son aymaras o quiénes no somos aymaras, ¿no? Entonces, en ese contexto es que nosotras nos hemos organizado como feministas comunitarias antipatriarcales, con todas las contradicciones que hemos tenido que enfrentar al llamarnos feministas, no solo las que han hecho las propias organizaciones, ¿no? Y las hacen hasta ahora. Como mujeres aymaras podemos ser feministas o no. Nosotras mismas hemos enfrentado esa contradicción como mujeres aymaras, pero en todo caso lo hacemos como una posición política. Nosotras queremos acabar con cualquier relación de poder. Entonces, si para eso hay que llamarse feminista ahora y se puede utilizar esa herramienta, sí, nos parece importante hacerlo, ¿no? También porque nuestros hermanos indianistas, nuestros hermanos cataristas y también compañeros de lo que se llaman la izquierda, no han pensado pues en las opresiones que vive la naturaleza o que vivimos las mujeres, porque no solamente se trata de saludar a la Pachamama, sino de analizar por qué hay esta destrucción de la Pachamama y dónde se aprende esta destrucción para nosotras en los cuerpos de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, para hacer esta discusión que muchas veces no se ha querido hacer ni dentro del indianismo ni del catarismo, y bueno, de la izquierda hay una larga historia también de resistirse a analizar el patriarcado, ha sido que nosotras nos hemos llamado feministas justamente para hacer este camino de lucha contra el patriarcado. Entonces, la primera idea es para despatriarcalizar hay que ser feminista o no. Para nosotros lo importante es luchar contra el patriarcado, ¿no? Que la despatriarcalización realmente enfrente al patriarcado, porque despatriarcalización es una palabra más bonita que patriarcado aquí, pero el problema central es discutir qué es el patriarcado y cómo lo vamos a destruir, porque si no, a nombre de despatriarcalización podemos hacer cualquier cosa, ¿no ve? Aquí el asunto es discutir qué es el patriarcado, cómo lo vamos a desestructurar, destruir, dinamitar, decimos nosotras, dónde está, cómo se reproduce este patriarcado, ¿no? Entonces, para eso, como organización, como feminismo comunitario antipatriarcal, nos parece muy importante la memoria ancestral, la memoria del cuerpo. Así que voy a hacer una memoria de dónde surge la despatriarcalización. Por supuesto que hay muchas versiones, pues, de dónde surge la despatriarcalización, hasta quién se ha inventado la palabra, ¿no ve? Nuestra experiencia, lo que nosotras hemos caminado, lo que nosotras hemos vivido, ha sido después de la masacre del gas, todo el proceso de lucha en las calles, después ya las elecciones y el proceso constituyente. Y en el proceso constituyente, bueno, se quería discutir sobre qué tipo de Estado, qué tipo de economía, ¿no? Como son estos procesos siempre coloniales a veces, entonces se ha traído expertos del País Vasco, expertos de otros lugares, ¿no? Como si no tuviéramos experiencia de autonomía y de autodeterminación como pueblos, como aylus y como mujeres, pues dentro de sus pueblos, ¿no? Entonces un poco ha sido una pugna, ¿no? Ha sido que ha sido todo una agua caliente, diríamos, porque no había una taza de leche, sino no ha sido una agua caliente la Asamblea Constituyente, ha sido una disputa de poderes también, de formas de entender el mundo, ¿no? Y ahí fácilmente se esconden las lógicas coloniales y las lógicas machistas y las lógicas patriarcales. Entonces, con esa intención, con esa discusión, nosotras hemos planteado, tanto se habla de descolonización, que nosotras estamos de acuerdo, hay que descolonizar, pero también hay que despatriarcalizar. Es decir, si hay que luchar contra esa imposición colonial, ¿qué nos ha traído la colonia? ¿Qué nos ha impuesto la colonia? Su lengua, su forma de entender el mundo, su religión, incluso sus formas de lucha nos ha impuesto la colonia, ¿no ves? Eso también es la izquierda, es una imposición colonial, ¿no? Entonces, si ustedes quieren desestructurar la colonización, nosotras también queremos hacer eso,
Pero hay una parte que esta comprensión de la descolonización no está mirando, que es lo que pasa con el cuerpo de las mujeres, con la naturaleza, y cómo eso se vuelve una pedagogía hacia toda la humanidad, ¿no? Una forma de dominar a toda la humanidad. Entonces, por eso hablamos de patriarcado, porque no alcanza solamente a hablar ya sea de capitalismo o de colonialismo, sino para nosotros es más grande, más complejo, porque hay que mirar con ojos de aquí, no con ojos de Europa. No estamos hablando del pensamiento o la teoría decolonial, ni estamos hablando solamente de la comprensión de la clase y la lucha de clases, sino mucho más complejo lo que ha pasado en este territorio por la colonización, por cómo la colonización ha atravesado el propio tejido comunitario, ¿no? Entonces, por eso hablamos de patriarcado nosotras, ¿no? Y ahí mismo hemos dicho entonces despatriarcalización. Ha sido una discusión interesante durante el proceso constituyente, pero obviamente se han negado, pues han dicho no, no, eso del patriarcado es una cosa que traen las feministas y que no puede ser. Bueno, en fin, por eso no está la despatriarcalización en el texto constituyente, ¿no? En la constitución política. Para nosotros ha sido una grande y primera derrota, porque otra cosa hubiera sido que esté ahí, ¿no? Entonces no estaríamos discutiendo y analizando si existe o no existe el patriarcado, ¿no? Porque los hermanos no analizan si existe o no existe el colonialismo, ¿no ve? Asumen que existe. En cambio, sí ponen en duda que existe el patriarcado, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, por supuesto, con una memoria más larga, pero también con cómo se ha legitimado la lucha de la descolonización en el proceso constituyente y en el propio texto constitucional, ¿no? La Constitución de Bolivia dice, Bolivia es un estado plurinacional, descolonizador, ¿no? Tenía que decir pues despatriarcalizador y bueno, ahí no han querido desde muchas lógicas, ¿no? Entonces, esa es un poco la memoria más cercana, digamos, de disputas, ¿no? No ha sido que, no ha sido qué sé yo, un invento posterior, la despatriarcalización. Ha surgido en esa pugna de hay que poner descolonización, qué más vamos a poner? Otra discusión parecida ha habido sobre lo intercultural, ¿no? Intercultural es una palabra bonita, es una palabra inventada también y impulsada por el Banco Mundial, que ha llegado en los años 90, todo intercultural, entonces, claro, los pobres, las empobrecidas tenemos que ser interculturales con las ricas, ¿no? Y así escondemos las relaciones de dominación. Entonces, yo que mi mamá es trabajadora del hogar en la casa de la patrona, tengo que ser amiguita de la hija de la patrona, ¿no? Como si no hubiera, pues, una relación de dominación, de colonialismo, que ha roto, pues, esa posibilidad de encontrarnos como niñas incluso, ¿no? Entonces, la palabra interculturalidad ya estaba cuestionada. Entonces, ahí estaba la palabra intraculturalidad, que también se ha profundizado, se ha legitimado en el proceso constituyente y se ha traspasado a las otras leyes como la ley de educación. ¿No? ¿Cómo vas a ser intercultural si no eres intracultural? Intracultural no solo para conocer tu cultura y el folclore, sino justamente para romper ese pacto colonial de no llamarte aymara, de no llamarte guaraní, ese pacto colonial de no reconocer de dónde vienes, cuál es tu propia cosmovisión, ¿no? Parte de la descolonización no se puede hacer sin la intraculturalidad para nosotras, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la memoria política, si quieren, de cómo para nosotras se ha hecho el debate de la despatriarcalización. Entonces, primero que ha sido una derrota que no esté en el texto constitucional, y para mí ha sido una derrota machista, porque los compañeros han pensado que esta era una pelea con ellos, ¿no? O sea, no han comprendido la dimensión del patriarcado, que no solo tiene que ver con los hombres, ¿no? O hombres contra mujeres. Es más, es mucho más complejo. Justamente el patriarcado domina a los hombres, a las mujeres, a las diversidades sexuales, queuas, queusas, a la pluralidad de cuerpos, a la pluralidad de seres, que no solamente son los humanos, ¿no? La pluralidad de seres que hay en toda la Pacha, ¿no? Montañas, ríos, aguas, pájaros, de eso estábamos hablando. El patriarcado domina toda esa red de la vida, ¿no? El patriarcado se encarga que sea
se encarga de que sea una red de la muerte, justamente. Por eso hablamos del patriarcado como un sistema de muerte, ¿no? Pero como hay esa mirada reducida viene de Europa, de que el patriarcado es el sistema de los hombres sobre las mujeres, entonces los hermanos aquí han dicho, no, aquí las mujeres quieren tomar el poder, entonces despatriarcalización no, basta con la descolonización, porque además todo lo malo lo han traído la invasión española y por tanto el patriarcado, si es que hay patriarcado, nos han dicho, es un patriarcado colonial. Hemos llegado a debates en el proceso constituyente donde decían, bueno, si hay un patriarcado originario aquí, por lo menos es un patriarcado nuestro, como si tuviéramos que defender un patriarcado originario, ¿no? Entonces, bueno, ese ha sido el primer debate, la primera derrota para nosotras de la despatriarcalización. Y la segunda ha sido la discusión ya política y epistemológica de cuál contiene a cuál. Entonces, si descolonizamos, despatriarcalizamos, o si despatriarcalizamos, tendríamos que descolonizar. Bueno, ahí se ha hecho un enredo que para mí es una discusión que hay que hacer, pero en todo caso a nosotros nos parece que lo más importante es la práctica, la realidad, las transformaciones concretas más que los debates eternos de coloniales epistemológicos, ¿no? Pero en todo caso nosotras sí planteamos que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, de todas las violencias, de todas las humillaciones que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Esta definición de patriarcado para nosotras es muy importante para saber qué es la despatriarcalización, ¿no? Entonces, el patriarcado no oprime solo a las mujeres, oprime a toda la humanidad y oprime a la naturaleza, pero ha aprendido a oprimir, a dominar, a dañar, a lastimar, a someter en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y históricamente, ¿por qué decimos históricamente construido sobre el cuerpo de las mujeres? Porque no es natural. Hemos llegado a la discusión donde muchos hermanos y hermanas dicen, no es natural, los hombres nacen así, las mujeres nacen así, es que a las mujeres son cariñosas, les gusta hacer ese trabajo, y los hombres son así, como son fuertes y todo, les gusta mandar, ¿no? Es decir, las atribuciones naturales a conductas que son socialmente aprendidas, ¿no? Y son socialmente aprendidas para la dominación, porque no estamos hablando solamente de que unos sean más fuertes o tengan su voz más gruesa, sino de cómo el patriarcado utiliza esos cuerpos para dominar a los otros cuerpos, para garantizar estas relaciones de dominación, de explotación, ¿no? Entonces, la segunda discusión ha sido esta, ¿cuál contiene a cuál? Nuestra conclusión es, lo importante es acabar con cualquier forma de dominación, con cualquier forma de opresión, con cualquier forma de explotación. Le llamen descolonización, despatriarcalización, como le quieran llamar. En nuestra concepción, el patriarcado es el sistema de todas las opresiones y por tanto incluye al sistema colonial. Es decir, el patriarcado, decían unas hermanas, entonces como un monstruo de muchas cabezas. Sí, es como un monstruo de muchas cabezas, o es un sistema no es un sistema más, es el sistema que tiene herramientas para oprimir como son el capitalismo, el colonialismo, el machismo, las propias relaciones de género, que son una construcción colonial. Esto de femenino, masculino, es una construcción colonial, que lastimosamente ha atravesado también la cosmovisión. Y entonces se atribuye a la naturaleza características femeninas o masculinas, y entonces se reproduce una lógica de dominación de un cuerpo sobre otro, porque no es que lo femenino y lo masculino se complementan. En la vida real, lo masculino le pega a lo femenino, o sea, no me digan que hay otra interpretación, lastimosamente es así, ¿no? Y además es una comprensión colonial de las relaciones, trasladada a la luna, al sol, bueno, ya vamos a hablar de eso. Entonces, el patriarcado para nosotras es ese gran sistema que utiliza herramientas como el capitalismo, el colonialismo, en su momento el esclavismo, ¿no? Y lo peor es que no solamente tiene muchas herramientas, sino que se van acumulando estas herramientas, todas funcionan al mismo tiempo y todas se van perfeccionando. Por ejemplo, muchas veces han dicho, bueno, ustedes son abolicionistas, creen que hay que sea... En la discusión sobre la prostitución, por ejemplo, hay esta discusión sobre el trabajo sexual,
o quienes quieren abolirlo y quienes no creen que es un trabajo, etcétera, ¿no? Nosotras decimos, el mundo nos ha hecho creer que se ha abolido la esclavitud, y eso no es cierto. La esclavitud sigue existiendo. En gran parte de las mujeres y en gran parte de los pueblos originarios, los pueblos afrobolivianos, afrocolombianos, las hermanas y hermanes negros, que siguen siendo sometidos en lógicas de esclavismo, pues el mundo sigue siendo esclavista. Lo que ha pasado en Bolivia con el pueblo guaraní, creo que ha sido el 2000, después de la promulgación de la propia Constitución, creo que ha sido el año 2012, que han entrado a recuperar varias comunidades donde estaban en condiciones de esclavitud, los hermanos, las hermanas guaraníes, ¿no? Trabajando por décadas, de generación en generación, con unos cuadernos largos de deudas que tenían, que se heredaban de padres a hijos. El único pago que les daba el patrón, el hacendado, era coca, alcohol y chinelas, como ellos mismos han dicho en sus declaraciones. Es decir, la esclavitud existe aquí en este territorio y en muchos otros, ¿no? Entonces el patriarcado utiliza esa herramienta de la esclavitud. Y ahí puedo hacer un ejemplo, ¿no? Decimos que el patriarcado es el sistema de las opresiones porque utiliza los distintos sistemas para oprimir, para someter a la humanidad y a la naturaleza, pero esto se aprende en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando se hace esta intervención en un territorio guaraní para sacar a estas hermanos que estaban en condiciones de servidumbre, le han llamado, pero en realidad condiciones de esclavitud, los hermanos, los hombres decían, bueno, sí, el patrón nos paga con alcohol, con coca y chinelas, ¿no? Y a las mujeres también les decíamos, no, a las mujeres no les pagan y tampoco les dan coca. ¿Y ellas para qué quieren chinelas? ¿No? Es decir, en toda la opresión sobre su cuerpo, ellos no consideran también como una persona que puede necesitar chinelas para caminar o coca para pichar a las mujeres. Entonces, si ellos son capaces de invisibilizar y dejar y finalmente someter también a una mujer, también son capaces de dejarse someter. Por eso decimos que aprende, enseña el patriarcado en el cuerpo de las mujeres. Las niñas y los niños crecen y no sé, un día quieren trabajar. Entonces les dicen, no, no te vamos a pagar, te vamos a dar a cambio de tu trabajo, te vamos a dar comida o te vamos a dar pasajes, lo que les dicen a tantos jóvenes pasantes en el mundo, ¿no? ¿Dónde se aprende eso? ¿Cómo alguien puede decir, pero si yo voy a trabajar aquí 8, 10 horas, ¿cómo solo me van a dar comida? Es trabajo. Eso se aprende en la casa, ¿no? Porque las mujeres trabajan, no se llama trabajo, nadie les paga, ni siquiera se reconoce. Y a cambio de repente solo le dan comida. Entonces, nuestra discusión es porque ahora queremos que todo el trabajo lo hagan los hombres. No, esa es una desinformación, esa es una manipulación de la información. Nosotras queremos que se entienda que es en el cuerpo de las mujeres que este sistema político, económico, cultural llamado patriarcado, es en el cuerpo de las mujeres que enseña estas formas de dominación, ¿no? Los niños, las niñas aprenden a que su mamá, su abuelita hace un trabajo hasta de madrugada, se levanta también de amanecida, ¿no? De paso no le dicen gracias o de paso el papá le pega. Entonces asume que siendo adulto así le puede tratar. Su patrón le puede explotar, de paso no le paga, le da comida o solo le da coca y alcohol y de paso le pega. Entonces, por eso decimos que es pedagógico cómo el sistema usa el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y asimismo lo traspasa al cuerpo de la pacha, de la naturaleza, para destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, el punto fundamental para la despatriarcalización para nosotras es discutir qué es el patriarcado. Porque si no, podemos hacer cualquier cosa a nombre de la despatriarcalización, como se ha hecho muchas cosas en nombre de la descolonización, y muchas veces se reproducen lógicas coloniales, ¿no? Yo creo que la academia hace mucho eso. En nombre del pensamiento decolonial, producen pensamiento en Estados Unidos y en Europa y nos vienen aquí a capacitar, a enseñar cómo es el pensamiento decolonial. Cuando nosotras no solamente hacemos pensamiento decolonial o descolonizador, sino ponemos el cuerpo en esto, la vida en esto, la crianza de nuestras guaguas, la recuperación de nuestra lengua,
O sea, ponemos la vida, no un rato estudiamos y escribimos un libro y concluimos que es esto la descolonización, sino ponemos la vida todos los días. El cuerpo, nuestras relaciones, nuestra forma de criar, nuestras formas de relacionarnos entre hermanas, hermanos, ¿no? Los espacios en los que estamos, a pesar de todas las complicaciones, conflictos y fragmentaciones que hay, porque obviamente al sistema no le interesa que nos juntemos y que nos organicemos, ¿no? Entonces, es importante la discusión sobre el patriarcado. He hecho un poco de memoria yo de cómo ha surgido, por lo menos desde nuestra experiencia, esta discusión de la despatriarcalización. No se ha logrado incorporar dentro de la Constitución, pero hemos logrado que se incorpore, por ejemplo, en la Ley de Educación. Y por eso es ahí donde hemos hecho más nuestro camino, nuestra experiencia en lo que sería la despatriarcalización, porque también es cierto que es algo que hay que ir inventando, recuperando, creando, ¿no? Ahora, ¿desde dónde vamos a plantear cómo sería? Si el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, la despatriarcalización para nosotras es la destrucción del patriarcado. No es más, no hay que hacer, como decimos, todo un manual, una gran discusión, es destruir el patriarcado. Entonces, lo principal es estar seguras de qué es el patriarcado, ¿no? Despatriarcalizar es destruir, desarticular, desarmar, desestructurar ese sistema patriarcal. Entonces, un primer problema que encontramos es qué es el patriarcado, porque por toda la herencia colonial que nosotras negamos, que no aceptamos, pero que existe, tanto del pensamiento como de las propias luchas. Cuando se habla, por ejemplo, de feminismo, se apela a los feminismos en Europa, ¿no? Y ese es el gran problema, que los feminismos en Europa han reducido la idea del patriarcado, como decía hace un momento, a un sistema económico, político, religioso de los hombres que oprime a las mujeres, ¿no? Y eso es entonces el patriarcado para el mundo. Como así es de colonial, entonces sus guerras son mundiales, sus conceptos son mundiales, y aunque no hayamos estado nosotros en esa guerra, resulta que aquí asumimos que todo es mundial, y aunque no hayamos estado en la discusión de ese concepto, es un concepto universal, digamos, ¿no? Lastimosamente, así lo asumen muchas instituciones, organizaciones, personas, de que el patriarcado es este sistema de los hombres sobre las mujeres. Pero bueno, para nosotros es más complejo, ya he dicho, es el sistema, no es un sistema más, es el sistema de todas las opresiones. No oprime solo a las mujeres, oprime también a los hombres, a la naturaleza, pero se construye sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y esto es necesario saber para destruirlo. Dónde se construye y entonces cómo lo destruimos, ¿no? Pero este es uno de los principales problemas, la reducción que existe del concepto de patriarcado, cómo lo han asumido las organizaciones también y del propio Estado, ¿no? Porque en el Estado hay una unidad de despatriarcalización, dentro del viceministerio de descolonización, dentro del ministerio de culturas, descolonización y despatriarcalización, ¿no? Entonces, muy en esa lógica colonial se ha reducido la idea de patriarcado a hombres y mujeres. Entonces, terminamos inútilmente y por una confusión colonial, confrontándonos hombres y mujeres y discutiendo si el chachahuarmi existe o si no somos de pueblos pares. Nosotros, por supuesto que nosotras reconocemos que somos pares, ¿no? Pero pares en el sentido de que nada se puede hacer en soledad. Pares en el sentido de par político, es decir, para comer, para caminar, para vivir, no se puede hacer en uno, en soledad. Y esta es una ruptura con la lógica individualista del mundo colonial y patriarcal. Porque lo que hace el sistema patriarcal, colonialista, racista, machista, capitalista es profundizar el individualismo, ¿no? Y entonces yo creo que todo lo sé, yo todo lo puedo, y ahí está la acumulación que puede hacer una persona para tener riqueza, ya sea acumulación de dinero, de propiedades, como acumulación de conocimiento. También, lastimosamente, en el conocimiento hay estas lógicas individuales que se convierten en lógicas caudillistas, generan relaciones de poder, y estamos metidos en el problema en el que estamos metidas ahorita políticamente, ¿no? Entonces, nosotros reconocemos que como pueblos ancestrales, pueblos originarios, pueblos aymaras, quechuas, caracaras, guaraníes en este territorio, partimos del dos, partimos del par,
No necesariamente es un par casado, no está necesariamente matrimoniado, pero sí es la ruptura y la negación política al individualismo. Nosotros partimos del dos, ¿no? Entonces, este par, que puede ser chachahuarmi, también yo creo que puede ser chacha-chacha, también puede ser warmi-warmi, porque no estamos hablando de pares en relaciones afectivas y sexuales. Estamos hablando de la necesidad de un otro o una otra para construir, como este Pachasara y Ayatiña, ¿no? Como cualquier espacio, nos necesitamos entre hermanas, hermanos, necesitamos para dialogar, para tener sabiduría. Una solita no puedes resolver un problema, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en las próximas elecciones o lo que fuera? ¿No? La sabiduría está en la comunidad, la sabiduría está en el dos o más, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, somos par. Ahora, ¿queremos partir del chacha warmi o del warmi chacha? Sí, somos dos. Ese par es un par político para nosotras, pero en esa relación hombre-mujer, que es que siempre se plantea como una relación de complementariedad, de equilibrio, lo que nosotras tenemos que decir es que han pasado de esa concepción de una relación de equilibrio, de una relación de complementariedad, han pasado 500 años, ¿no? Entonces, si había una relación de equilibrio, ese equilibrio se ha roto en los 500 años. Y si había una relación de complementariedad, esa complementariedad también se ha roto. ¿Por qué? Porque la complementariedad es entre iguales. Y hoy, en este mundo patriarcal y machista, las mujeres no somos iguales que los hombres. Valemos menos que los hombres. Nuestra palabra vale menos que los hombres. Por eso, pues, lo que vale es lo que dicen los gilacatas. Por eso, quienes están en el Parlamento, que en el Parlamento hay un gran número de hermanos aymaras y quechuas, son hombres, no son mujeres. Y las mujeres que están, no están ahí con su palabra, dando su opinión en las noticias permanentemente. ¿A quién se ve? Al hermano Andrónico, en alguna ocasión al Gilata David Choquehuanca, ¿no? Pero no hay hermanas aymaras o quechuas con su palabra. Entonces, ¿de cuál complementariedad estaríamos hablando? Nosotros decimos que sí ha existido equilibrio y complementariedad, pero hay 500 años de colonización y de patriarcado que han roto esa relación entre hombres y mujeres. Entonces, una primera relación que hay que reconstituir en la comunidad para ser comunidad, una primera relación que hay que reconstituir para despatriarcalizar, para desestructurar ese patriarcado, es la relación entre hombres y mujeres. ¿No? Esa relación de dominación, de sometimiento, de que las mujeres siempre hacen esto y los hombres siempre hacen aquello. Eso no existe. Si hablamos de complementariedad, hay cosas que podrán hacer los hombres, otras veces lo harán las mujeres, y así nos complementaremos, ¿no? Primero. Lo segundo es cuando hablamos de reconstituir esta relación hombres y mujeres para despatriarcalizar, ¿de qué hombres y mujeres estamos hablando? ¿No? Porque entonces también la generalidad liberal dice, bueno, todas las mujeres viven violencia. Mentira. ¿Todas las mujeres pueden vivir violencia? Sí. ¿Pero a quiénes las matan? A las mujeres indígenas migrantes en las ciudades. La cantidad de feminicidios que hay, y no solo en Bolivia, podemos ver, si hicieran estadísticas, si a los estados les interesaría ver a qué mujeres se matan el feminicidio, veríamos que somos mujeres aymaras, quechas, tzotziles, celtales, mayas, quechis, mujeres indígenas migrantes en la ciudad, expulsadas de su comunidad por el patriarcado colonialista extractivista. Entonces, todas las mujeres pueden vivir violencia, sí, pero quienes pueden terminar siendo víctimas de feminicidio son las mujeres empobrecidas. ¿Y quiénes son las mujeres empobrecidas? Las mujeres indígenas, migrantes de primera, de segunda generación en las ciudades o asesinadas también en sus propias comunidades, ¿no? Víctimas de feminicidio. Entonces, no estamos hablando de cualquier mujer, de reconstituir la relación hombre-mujer en general. Porque yo digo, la relación hombre-mujer entre ricos debe estar bien, ¿no? Porque por eso el capitalismo funciona y ellos son felices, explotan. Y en las transnacionales también hay mujeres y hombres y seguramente también matrimonios y no hay problema ahí. El problema está en la relación hombre y mujer de los pueblos originarios y de los sectores empobrecidos, que finalmente son también hijos, hijas de los de aymaras, quechos migrantes en las ciudades, que por esta lógica de colonialismo, esta lógica de genocidio que ha hecho la educación universitaria,
Nuestras hijas entran a la universidad, ya no son aymaras, ya son señoritas. Es hace un proceso que también nosotras hemos tenido que hacer de romper ese pacto colonial, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la despatriarcalización comunitaria? Era la discusión. Y para nosotros un primer elemento para despatriarcalizar es esta reconstitución de la relación hombre y mujer. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia el 2003 en la masacre del gas? Los militares disparando, ¿no? Entonces una decía, bueno, un militar te puede matar, pero qué doloroso es que te mate tu hermano de tu comunidad, tu hermano que no solamente es tu hermano del propio pueblo, de la misma cosmovisión, de las mismas, de los mismos espacios de trabajo, de discusión política, sino ese hermano que ha dicho que te quería, que íbamos a construir juntos una vida, ¿no? No es un militar cualquiera que te pega un tiro, es quien te ha dicho que te quería, con quien tenías un proyecto político, incluso político en términos de hacer descolonización, porque muchas en este proceso hemos optado por nuestras propias relaciones afectivas, sexuales, de pareja, ponerlas dentro de la lucha política, ¿no? Que sean caminos de descolonización, nuestras propias relaciones, nuestra propia crianza de nuestros hijos. Entonces, vivir violencia o vivir humillación, desprecio de de este hermano con el que estás haciendo un camino político, sea tu hermano aymara de la propia comunidad, o sea indianista, o sea catarista, o sea mismo comunista o socialista, que se dicen antipatriarcales. Entonces, es esta la relación que hay que reconstituir, porque es esta la relación que está rota, ¿no? Y es difícil entonces, nosotros decimos, hacer una revolución, como dice la izquierda, o construir el vivir bien, si las mujeres vivimos mal. Y no vivimos mal porque nos golpeen los militares, vivimos mal porque nuestros compañeros, nuestros hermanos, no consideran nuestra palabra, porque ellos mismos no hacen, no comparten ese trabajo de la casa. Entonces dicen, las mujeres no están en las asambleas, ¿y con qué tiempo vamos a estar? Si hay que cuidar a los animales, si hay que cuidar a las guaguas, si hay que hacer tantas tareas que nos dejan de sobrecarga de trabajo a nosotras, ¿no? ¿Y para qué vamos a estar en la asamblea si de paso que cuando hablamos dicen, bueno, entonces ya han hablado las mujeres, ahora que decidan los hombres? Entonces, ¿para qué vamos a estar en esos espacios? Y esto no es una cuestión que sea una discusión del feminismo. Esta discusión se ha hecho dentro del proceso político en Bolivia. El año 2014, las mamatallas del CONAMAC han hecho un consejo autónomo de mamatallas. ¿Por qué? Porque han dicho, ya no queremos ser sus bultos de los tatas. Nos llevan como bulto, estamos paradas a su lado como edecán, nosotras sin decir nada, paradas con nuestra merienda, con nuestro tapeque, pero no tenemos discusión, palabra en la discusión política, en la toma de decisiones. Entonces así no queremos. Y esa ha sido no una ruptura, sino una necesidad. En un mundo patriarcal, las mujeres necesitamos reunirnos entre mujeres, plantear nuestras ideas y después reunirnos con los hombres, porque hay relaciones de poder. O sea, no podemos negar que han pasado 500 años. Entonces, eso dentro del CONAMAC se ha visto como una ruptura, como ideas feministas, y finalmente yo creo que ha durado 2 años ese consejo de mamatallas, eh, cuando el Ministerio de Autonomías todavía era ministerio, todavía hacía cosas interesantes, porque se hacía una decisión política del Estado plurinacional, bajar ese Ministerio de Autonomías a un viceministerio que no hace nada. ¿No? Es una decisión política, porque ahí estaban la construcción, el camino de autonomías indígena, originario, campesinas, que se estaba haciendo tan importante. Ahí ha surgido el Consejo de Mamatallas, y obviamente desde el machismo los tatas han dicho, no, ¿para qué las mujeres quieren reunirse? En fin, ha durado 2 años este Consejo de Mamatallas y se ha cerrado, porque además ha sido acusado de traidor, de que querían romper las organizaciones, como siempre hacen, ¿no? Como siempre desde el machismo. Entonces, bueno, para ir cerrando la convocatoria es que la despatriarcalización es un proceso, una tarea política indispensable para el vivir bien. No se puede vivir bien si las mujeres vivimos mal. No se puede vivir bien si se destruye a la Pachamama. No se puede vivir bien si se viola a las guaguas. No se puede, ¿no? No podemos hablar de vivir bien. Entonces, aquí la convocatoria es a los hermanos que hablan del vivir bien. ¿Qué lugar juega en ese vivir bien, por ejemplo, el extractivismo? Hemos visto muchos, han estado aquí en La Paz movilizados 3 días los cooperativistas,
que han sido también importantes en el proceso de la Asamblea Constituyente y todo, y que hablan del vivir bien. Entonces, ¿cómo se puede vivir bien con minería? ¿Cómo se puede vivir bien con extractivismo? Ahora entendemos, han habido 500 años de explotación minera, pero ahora tenemos que organizarnos todas y juntarnos y ver cómo se enfrenta otra etapa, otro momento, no solo del país, sino de la humanidad toda, en el que construyamos una vida en el que no sea necesario pues destruir a la Pachamama, ¿no? La explotación petrolera, la explotación minera, la explotación de piedras preciosas, que no solamente destruyen a la Pachamama, sino ¿qué hace la empresa minera, por ejemplo, que ha hecho San Cristóbal para llegar a Potosí? Lo primero que hace es destruir, romper el tejido social. Entonces, romper a los ayllus, romper a las organizaciones sociales, por supuesto, poner campamentos con prostitución, alcohol, trata y tráfico entonces de niñas y niños. ¿Qué niños? ¿Los hijos de los ricos? ¿Qué niñas? No, las niñas traídas de las comunidades. ¿Qué niñas? Las niñas traídas de barrios empobrecidos en Argentina, porque en la prostitución los hombres, que además son nuestros hermanos, porque los mineros son aymaras, quechuas, quieren una prostitución que sea un consumo de cuerpos blancos, de ojos azules. Entonces, en esa dimensión de complicidad con el sistema patriarcal muchas veces se sitúan los hermanos. Entonces tenemos que sentarnos a discutir. Para esa despatriarcalización no es una discusión solamente de género, ¿no? O si los hombres o si las mujeres, no. Es una discusión de qué es el vivir bien y cómo vamos a vivir bien si seguimos destruyendo a la Pachamama. ¿Cómo vamos a vivir bien si no nos organizamos todas, todos, en la lucha contra los feminicidios? Van a seguir matando así a nuestras hermanas. En Bolivia, 110, 115 por año. Hasta ahorita son más de 1.100 hermanas que nos faltan. Si uno se hace una idea, sería pues un coliseo de mujeres que nos faltan, un montón, 1.100 hermanas que han asesinado. Esos feminicidios están vinculados, por ejemplo, a toda esta lógica extractivista. Ahí están, esos son los lugares donde hay donde está más profundo el sistema capitalista, patriarcal, extractivista, como es el caso de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, son los lugares con más altos niveles de feminicidio, ¿no? Potosí es el lugar que tiene los feminicidios más crueles. Entonces nosotras ahí vemos la relación naturaleza con las mujeres, ¿no? Porque así como hacen una huacta, le agradecen a la Pachamama y después le ponen una dinamita para encontrar una beta, así mismo salen de su casa, se despiden de su esposa, su compañera, y al volver, como no les gusta, le ponen una dinamita y la matan. Los feminicidios en Potosí son con dinamita, así como se dinamita la Pachamama. Entonces ahí vemos la relación que hay entre patriarcado y el cuerpo de las mujeres. No es que solo oprime a las mujeres, no, el problema no es solo los feminicidios, sino que se necesita matar a esas mujeres para que los mineros sigan perdiendo la relación con la naturaleza. Y entonces pueden matar a la naturaleza y pueden matar a las mujeres y pueden matar a sus guaguas también, porque lo más importante es la acumulación de dinero, ¿no? Yo que trabajo en esos lugares en Potosí, en sectores mineros, les digo a los niños, bueno, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Mineros, pues, profe, con plata, con auto, con mujeres. Eso piensan los niños de 9 años. ¿Y ustedes, las niñas, qué quieren ser? Nosotros queremos casarnos con un minero para tener plata, dicen. Entonces, esa lógica, a pesar de estar en un Estado plurinacional, descolonizador, despatriarcalizador, esa lógica de acumulación que te rompe la relación con la naturaleza, con la vida, porque ¿de dónde estás sacando ese dinero? De destruir la Pachamama, de contaminar con todos los minerales a toda la población, ¿no? En Potosí no hace 10 años, sino hace 500 años que se respira azufre, que las guaguas han crecido en medio de la copajira, que es cierto que juegan con mercurio, que hay muchas mujeres que se mueren de cáncer, que hay muchos niños que tienen cáncer ahora, igual en la piel, que se respira, que los pulmones se llenan de todos los tóxicos hace más de 500 años, ¿no? De esa explotación minera, ahí pues se pierde la relación con la vida. Pero ¿de dónde parte esa ruptura de la relación con la vida para nosotras? Del cuerpo de las mujeres, ¿no? Si puedes matar, si puedes explotar, si puedes pedir consumo de prostitución a la carta,
y no pensar de dónde van a salir esas niñas que a vos se te está ocurriendo, que sean rubias, que sean de ojos azules, son niñas de la trata y tráfico de Argentina. Hay una red de trata y tráfico de Argentina que viene a Bolivia. ¿Por qué? Porque en los centros mineros pagan bien a esas redes de trata y tráfico, ¿no? Y después van a Chile y después finalmente hay la trata y tráfico de órganos porque ya no pueden explotar sexualmente sus cuerpos, ¿no? Entonces de eso nos vamos a hacer parte. ¿Cómo vamos a hablar de vivir bien sabiendo que eso existe, sabiendo que la destrucción a la Pachamama, a las mujeres, a las guaguas y por tanto a los pueblos originarios, a todos los saberes, a toda su lógica de organización existe sistemáticamente? ¿Cómo vamos a hablar de vivir bien? Entonces, para nosotros la despatriarcalización es romper el patriarcado. Y para romper el patriarcado, entonces, cómo podríamos pensar que realmente estamos rompiendo el patriarcado? Para nosotras es necesario ahí plantearnos qué sería el vivir bien, ¿no? El patriarcado es trata y tráfico, es extractivismo, es violencia, es colonialismo, es racismo, es que haya un rico en el mundo, uno de esos de los más ricos, que tiene todo, que ya no sabe qué hacer con su dinero, y que hay una familia que se levanta y no tiene que comer. Es recordar que la niña Eva hace 4 años ha muerto de desnutrición en el Alto, en la ciudad del Alto, no en un lugar alejado, ¿no? Entonces, es recordar que esas desigualdades no pueden existir, esas diferencias de gente con tanto dinero y gente sin que comer, no puede ser vivir bien eso, ¿no? Para nosotras, vivir bien es vivir con dignidad, con la comida necesaria. Vivir bien es renunciar a la acumulación. Vivir bien no es pensar, bueno, todos vamos a tener 2 autos y 3 casas. Eso es imposible. Tendríamos que inventar 2 o 3 planetas más. Entonces, para despatriarcalizar hay que pensar que es el vivir bien. Para despatriarcalizar hay que asumir que existe un sistema de dominación, de explotación, se llame patriarcado, se llame colonialismo, se llame capitalismo, ahí podemos discutir, ¿no? Pero el negacionismo, el plantear que, bueno, en las comunidades no hay patriarcado porque hay chachahualmi, solamente está escondiendo las relaciones de explotación, de trata y tráfico, de machismo, de violencia que hay en las comunidades también, ¿no? Ahora, ¿dónde se concentran los feminicidios, la violación, la cultura de la violación? En las ciudades, eso también es cierto, ¿no? ¿Dónde hay menos impunidad? En las comunidades, porque en las comunidades el feminicida, si queda impune, se tiene que ir, no se queda feliz en la comunidad y hace otro matrimonio otra vez en la misma comunidad, no. Pero eso sí pasa en las ciudades. El feminicida está libre mientras no tiene su condena, se vuelve a casar, a veces hay feminicidas que han asesinado a 3 compañeras, ¿no? Y eso es posible en las ciudades porque en las ciudades nadie le importa. O sea, una puede ser vecina de un feminicida y no se está preguntando, y este señor, ¿por qué está impune, no? En cambio, en la comunidad no, los feminicidas no se quedan viviendo ahí. Eso también es cierto, es decir, hay violencia en las comunidades, hay lógicas patriarcales que no solamente son la violencia, para no reducirlo a eso, ¿no? Son la violencia, pero relacionada al extractivismo, relacionada a la explotación, relacionada a esta lógica de poder, de dominación de alguien. ¿Por qué tenemos que dominar a alguien, maltratar? ¿Por qué tenemos que ser el jefe, la jefa de alguien? Si hemos tenido 500 años de colonización y de odiar a los patrones por toda la explotación, por la violación que han hecho a nuestras abuelas, a nuestras mamás, ¿por qué queremos jugar a ser patrones? ¿Por qué siempre queremos ser patrón de alguien? Eso también es descolonización, también es romper las lógicas de poder. Yo estoy diciendo, estoy en absoluto desacuerdo con esta discusión de los indianistas y de los camiris, y entonces ahora viajaremos está bien viajar a China y tener un tráiler, estará bien para el mundo capitalista. Para mí, si no se rompe la lógica capitalista de explotación, entonces no hay un vivir bien posible, ¿no? Yo no quiero que se repita, yo no quiero ahora que los ricos sean indios, entonces así va a cambiar el mundo. No, no se trata de que ahora los ricos en el mundo sean indios, sino que no haya pues ricas ni ricos que se agarren todo el dinero y que para eso exploten a los pueblos y les quiten sus territorios. Bueno, entonces la despatriarcalización, para ir concluyendo, creo que tiene que ser un proceso que esté muy ligado al vivir bien,
¿no? No se puede discutir las dos cosas. Es más lindo hablar solo de vivir bien, sino hablar de que existe patriarcado, existe explotación, hay redes de trata y tráfico, hay extractivismo en todas las comunidades, no solamente en Potosí. Las industrias de alimentos están en todas las comunidades en Cochabamba, la Nestlé, que es dueña también de la PIL, eh, sigue explotando las comunidades y sigue obligando a que, bueno, solamente haya alfa, ya no hay verduras, ya no puede haber autonomía alimentaria, ¿no? Que producir lo que vas a comer, porque tienes que producir solo alfa para las 5 vacas, para darle tu cupo a la PIL. Entonces, están las industrias alimenticias, las grandes transnacionales como la Nestlé, que han roto la autonomía alimentaria y que es extractivismo en términos de alimento, ¿no? Destruyen el territorio, destruyen la comunidad, ahí hay violencia, los hombres no quieren pagar al banco, las mujeres se quedan solas o empieza a haber violencia, les pegan, se van, migran a España, nunca vuelven para pagar la deuda en el banco, la pagan solo las mujeres, hay violencia hacia las guaguas porque entonces tienes una crisis económica, entonces es un problema. Toda esa complejidad es una complejidad patriarcal. El patriarcado está ligado al colonialismo, al racismo, al extractivismo, al machismo, ¿no? Pero entonces, como es complejo, hay una parte por la que podemos empezar y que es la que está más cercana y cotidiana, que es restituir esta relación chacha warmi, warmi chacha, ¿no? Kari warmi, warmi kari, ¿no? Restituir esta relación, y no estoy hablando solo de la relación de pareja, del matrimonio, sino de esta relación ética, política, esta relación de complementariedad real entre los hombres, las mujeres y bueno, los cuerpos plurales, ¿no? Bueno, yo ahí me quedaría porque ya me emociono. Eso, no sé si ahí podemos dialogar, hermanas, hermanos. Está bien, sí, las emociones. A ver, tal vez Andrea o Maggie, o bueno, alguien que quiera realizar alguna pregunta, comentario, complementar, seguir en el hilo, la conversación. Andrea, tal vez, o Ruth, Maggie. Bueno, mientras van elaborando las preguntas o los comentarios, de hecho, sí, es bueno, muy fuerte lo que traes, Adriana. Me parece que sí, hay que pensar vivir bien, pero primero hay que tomar en cuenta este proceso de despatriarcalización que estás proponiendo, que se está proponiendo con esta reconsideración del extractivismo, ¿no? Es cómo mantener un Estado, por ejemplo, que requiere, qué sé yo, recursos económicos para dar contraparte para el financiamiento de no sé, agua o hospitales, colegios, pero sin extraer oro, por ejemplo, ¿no? Y hay otras diferentes formas como el gas que viene y que va a dejar de ser tan grande, digamos, exportación como era antes. Entonces hay problemas pesados en términos económicos que no están siendo digamos, tratados de una manera así como tú estás planteando desde una cuestión sistémica que definitivamente tendría que ser reducida para alcanzar este horizonte civilizatorio que es el vivir bien y que ha congregado las diferentes formas de pensamiento, ya sea, qué sé yo, marxistas, leninistas, gramscianas, etcétera, y por el otro lado también nuestra cosmovisión, nuestra forma de ser, la lógica de las comunidades, la cosmovisión y todo lo que somos, ¿no? Entonces, por ahí me parece bien esos 3 puntos que has identificado desde la despatriarcalización, desde romper el patriarcado y el vivir bien. Más o menos ahí existe esta lógica que me ha parecido muy bien estructurada y difícil, dura, ¿no? Es decir, hablar de prostitución es una cuestión fundamentalmente necesaria cuando hablas de romper el pacto colonial, por ejemplo, que me parece bien puesto, no solamente en el tema género, sino también en el tema de las formas de vida y las formas de explotación de los cuerpos, como bien habías planteado. Entonces, sí, estas palabras hacen, bueno, o sea, por ejemplo, ahorita mi cuerpo está como vibrando, ¿no?
en este proceso, digamos, para ir asumiendo cierta conciencia y autoconciencia de lo que está pasando y de lo que estamos haciendo. Em, no sé si alguien quiere continuar, que alguien quiere dar un comentario. Adriana, Albert, Andrea, Maggie, Mercedes, Ruth. Em, Algo que yo dije que íbamos a hablar después, pero bueno, para no olvidarme, ¿no? Dale. Eh, Para nosotros la despatriarcalización, así como la descolonización, no son una teoría, ¿no? Sino una práctica cotidiana. Y la descolonización la hemos vivido como una práctica cotidiana desde la masacre del gas, desde el 2003, que rompemos este pacto colonial y decimos, bueno, en vez de ser señoritas, nosotras nos reconocemos como aymaras, hijas de aymaras, nietas de aymaras. Y por supuesto eso te pone en un lugar de incomodidad. Más fácil era ser señorita para muchas de nosotras, ¿no? Entonces se rompe el pacto colonial y eso es pues romper toda una estructura colonial en toda tu vida, tus relaciones familiares, tu relación laboral, tu comprensión del mundo, ¿no? Porque todo eso ha sido colonizado, ¿no? Entonces esa es una práctica cotidiana para nosotros y la ruptura del patriarcado también, la despatriarcalización, ¿no? Negarte a esas relaciones de dominación, de sometimiento. Y esa ha sido nuestra discusión sobre el vivir bien, cuando dentro de las organizaciones sociales aquí en Bolivia, porque de eso estamos hablando, discutían, bueno, sobre el vivir bien, por ejemplo, los hermanos de yacimientos, ¿no? Y decían, pero bueno, el vivir bien es importante como pueblos, pero ¿para qué nos vamos a pelear con los capitalistas? Decían, ¿no? Si el capitalismo está bien, finalmente nos da plata. Y claro, nuestra discusión era, no se puede vivir bien si sigue existiendo un sistema capitalista que para existir primero destruye la naturaleza. Y segundo, junto con la pacha, con la destrucción, con las hidroeléctricas, con la explotación de los cerros, de las aguas, de todo eso, está la explotación de los cuerpos. ¿Qué cuerpos? No todos los cuerpos, fundamentalmente los cuerpos de los pueblos originarios en cada territorio, de quienes han migrado a las ciudades y son empobrecidos tienen que trabajar 14 horas, 15 horas por sueldos miserables. Todo eso es el capitalismo. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de vivir bien? Pensando que, bueno, está bien, hay que ser amigos de los empresarios entonces, ¿no? Y ese ha sido, yo creo, uno de los grandes conflictos en el proceso político boliviano y uno de los grandes límites también para profundizar el vivir bien, que no se puede pues vivir bien cuando hay oligarcas, no sé, empresarios a los cuales se les da crédito y todo para el monocultivo, como muchos empresarios de Santa Cruz, y querer que exista esa economía con todos sus privilegios y también que exista la economía comunitaria. Entonces, ¿no? La, el trabajo comunitario, la tierra comunitaria, la sayaña, la misma tierra, ni siquiera propiedad privada, entonces, con esas contradicciones no se puede construir un vivir bien, ¿no? Y yo creo que esa ha sido también una discusión de parte de las contradicciones dentro del proceso. Y lo mismo ha pasado en las discusiones como pueblos indígenas originarios. Nosotras hemos participado en lo que han sido el diseño de los estatutos orgánicos de autonomías indígenas, originarias y campesinas, ¿no? Para discutir sobre el patriarcado. Ahí hemos hecho la discusión sobre la autonomía del cuerpo, ¿no? Si como pueblo, qué sé yo, Leco o como Racaipampa se quería tener autonomía sobre un territorio, porque es lo lógico, estamos en ese territorio ancestralmente, entonces autonomía política, autonomía económica, ¿no? Autogobierno, como debería ser las autonomías en este Estado plurinacional, nosotros hemos dicho lo mismo. Entonces, dentro de un territorio tienen que tener autonomía las aguas, autonomía los cerros. Nadie puede decidir ahora vamos a explotar ese cerro y de eso vamos a vivir. Tienen que tener autonomía los pájaros, es decir, los animales, todos los seres tienen que tener su autonomía, no puede otro decidir sobre ese. Y lo mismo pasa con las mujeres. Tenemos que tener autonomía, no pueden decidir sobre nosotras, sobre nuestro cuerpo, ¿no? Y tenemos que tener nuestra propia voz. Entonces, esas han sido las discusiones que para nosotros ha sido un camino de despatriarcalización. Y ahí hemos planteado la despatriarcalización, la descolonización de la comunidad, de la cosmovisión.
porque en la cosmovisión se reproducen también lógicas coloniales. Muchas veces se plantea la propia cosmovisión y la espiritualidad en las mismas lógicas a veces de la iglesia, ¿no? Solo hay una mauta que sabe y nadie más sabe. No, la espiritualidad, la posibilidad de dialogar con la Pacha, con los marcanis, con los ajayos, con los achachilas, con los apus, tiene que ser una posibilidad de todas, de todos, porque por eso somos parte de una red de la vida. Ahora, eso no niega que hay caminos de hermanas, colliris, amautas, de hermanos, eso no niega ese camino. Pero no se puede volver una institución como la iglesia, donde hay un cura, y si no hablas con el cura, no hablas con Dios. Entonces, nosotras hemos cuestionado esas reproducciones de lógicas coloniales dentro de la espiritualidad, dentro de la comunidad. Lo mismo que esta mirada antropocéntrica, siempre dicen que la humanidad es antropocéntrica, antropocéntricos serán ellos, decimos, no, nosotras no somos antropocéntricas, nosotras creemos que hay una relación de equilibrio, de diálogo, de complementariedad con la naturaleza y que tenemos que hacer todos los días esa relación con la Pacha, no es solamente hablarla, sino hacerla, ¿no? Y por eso nos parece que hay una lógica colonial, porque el colonialismo es el que es antropocéntrico, cuando se plantea que, por ejemplo, la Pacha, la Pachamama es madre tierra, ¿no? Vos sabes que en el Aymara mama es mujer adulta, autoridad. Puede ser mamá, no sé, mamá Andrea, aunque no tenga hijos. No, no quiere decir la mamá Andrea, ¿no? Entonces, no necesariamente es madre tierra. Y si en un mundo patriarcal miramos a la madre como aquella que podemos explotar, la que en nombre del amor tiene que hacer muchas cosas o de la responsabilidad, entonces, ¿cómo vamos a mirar así también a la Pacha? ¿No? Entonces, eso está en una crítica que hacemos nosotros desde el 2010, desde la Cumbre de los Pueblos frente al cambio climático, y decimos, la Pacha para nosotras es hermana, es compañera, somos parte. No es nuestra madre ni es nuestra hija, somos parte de la Pacha, ¿no? Y hay una mirada también machista, muchas veces patriarcal, al querer nombrar la madre tierra, ¿no? Y también es una mirada colonial, porque también el colonialismo ha establecido la institución de la maternidad. En las comunidades, las guaguas nos hemos criado, algunas con la abuela, con la tía, con quien era necesario. No había la propiedad privada sobre los hijos. Tiene que criar su mamá o que se entienda su papá. No, había una responsabilidad comunitaria sobre las guaguas, que es la otra cosa que es necesario hacer para despatriarcalizar. Hay que recuperar la relación con la vida y para eso hay que hacerse cargo de la vida de las guaguas, no solo de las que hemos parido o de las que no hemos parido, de todas las guaguas que están en este Pacha, en este tiempo y en este espacio, ¿no? Entonces hay estas lógicas coloniales, patriarcales que han atravesado la propia cosmovisión, ¿no? Lo mismo cuando se plantea que la Pacha es madre tierra o que la Pacha es la madre y el sol es el padre, ¿no? Y entonces ya estás humanizando a la naturaleza. ¿Cómo que el sol es el padre? ¿Quién ha visto que es el padre? ¿Y cuál es la relación? Porque si va a ser un padre, como la mayor parte padres irresponsables, no creo que el sol sea padre, ¿no? Y se reproduce entonces lógicas, se humaniza a la naturaleza, ¿no? Y la Pacha, la naturaleza, los seres de la red de la vida son seres, ¿no? No son padres, no son hombre, mujer, no están casados, ¿no? Porque en esa misma cumbre del 2010 se ha planteado la Pacha es la madre tierra y está el padre cosmos. Yo desde chiquita que he escuchado a mi abuela nunca he escuchado del cosmos, no había el cosmos, todo era la Pacha. Todo era la Pacha. Pero en un momento aparece el cosmos que había sido más grande que la Pacha, entonces aparece casada y más pequeña la Pachamama, ¿no? Entonces, hemos hecho estas interpelaciones para descolonizar también la cosmovisión, porque no se trata de asumir que vivimos como hace 500 años en las mismas condiciones. Hay 500 años de patriarcado, de colonialismo, de racismo, de explotación extractivista y capitalista que también ha atravesado nuestros cuerpos. Bien, Eso. Albert tiene la palabra. Albert. Albert está levantando la mano y pregunta, entonces insinúas que todo es un fetiche, dice.
Yo lo que estoy planteando es, no sirve su micrófono, dice. Lo que estoy planteando es nuestras reflexiones como organización y como mujeres aymaras, quechuas y caracaras, que son parte de la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal, reflexiones hechas desde la masacre del gas, durante el proceso constituyente, ¿no? Em, Eso es lo que estoy planteando. De ahí vienen nuestras reflexiones, de esa materialidad, de acompañar a madres que buscan a sus hijas en las redes de trata y tráfico. De ahí, ahora sí es un fetiche, la verdad es que no tengo idea que será un fetiche, pero sí creo que la humanidad es capaz de construir estas relaciones de poder y dominación sobre la naturaleza y sobre otros cuerpos, ¿no? Y que la convocatoria es a quienes nos llamamos desde la comunidad a no reproducir estas lógicas de dominación, ¿no? Ni estas lógicas teóricas. Nosotros realmente creemos hablar haciendo, como dicen los hermanos en el Chinchasuyo, ¿no? O sea, las discusiones teóricas creo que no, no sé cuánto aporten, pero no sé qué será un fetiche, así que esa pregunta, hermano Gilata Albert, no puedo responderte. Si Albert quisiera explicarnos qué es un fetiche, tal vez. Bueno, hay otra pregunta, otro comentario. Adriana, Andrea, Maggie, Mercedes. A ver, Albert dice, figura... Ah, el micrófono no sirve, dice Albert, ¿ya? Entonces dice que fetiche es una figura o imagen que representa a un ser sobrenatural al que se atribuye el poder de gobernar una parte de las cosas o de las personas y al que se adora y se rinde culto. No entiendo tu pregunta, pero si estás planteando que el patriarcado es un fetiche, digamos que es un ser sobrenatural que domina, no, pues evidentemente estamos hablando de un sistema patriarcal, un sistema que está constituido por instituciones, por personas, operado por personas, ¿no? Es decir, el patriarcado son personas, este sistema patriarcal está construido, reproducido y administrado por personas. ¿Qué personas? em, las oligarquías, los fundamentalistas religiosos, ¿no? Me acuerdo que algún momento discutimos sobre si el Evo era un patriarca y nosotros decíamos, el Evo es un machista, pero no es un patriarca, porque patriarcas son los que administran el sistema patriarcal. Por ejemplo, Doria Medina para nosotros sí podría ser un patriarca, ¿no? Porque no solo es un machista encubierto, sino es parte de los grupos económicos de poder que han explotado, han destruido comunidades, ahí está Viacha, ¿no? Destruidas las comunidades de las cuales ha sacado la piedra para hacer el cemento, con huecos destruidas, todo el municipio de Viacha contaminado, ¿no? Con informes de contaminación falsos del gobierno municipal. Hasta ahora existen muchos problemas de enfermedades de los pulmones, con muchos hermanos que han muerto, trabajadores de la fábrica de cemento Viacha, que han muerto con cáncer en los pulmones, ¿no? Entonces, si construyes tu dinero, tu fortuna sobre los pulmones de nuestros abuelos, porque además eran hombres aymaras, no han ido de la zona sur a trabajar a la fábrica de cemento Yacha, ¿no? Entonces, él sí es un patriarca, por ejemplo, ¿no? Para ver que el patriarcado no es un fetiche, sino son personas como Samuel Doria Medina, como otros empresarios en este momento que están financiando el ataque a Gaza, por ejemplo, ¿no? Que también son transnacionales empresas, que sí, que son israelitas, pero que más allá de las discusiones religiosas son discusiones económicas, ¿no? De grupos de poder y de dominación de pueblos, como lo hacen con el pueblo palestino en este momento, ¿no? Bien, bueno, creo que eso sería, Adriana. Muchas gracias por la exposición y por todo el esfuerzo de exponer. Entonces, te invitamos ya a cerrar el evento y despedirlo y también agradecer a las deidades, a las diosas. Y bueno, por favor, tiene la palabra, Adriana. Paisuma Tincupacha, muchas gracias por este espacio de encuentro, muchas gracias por
abrirse a la discusión. La palabra, como siempre nos han dicho las abuelas, la palabra es lo único que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante la palabra cuando es útil en estos diálogos, cuando podemos intercambiar, porque no, esta no es una disputa por la verdad, esta es una necesidad de vivir bien, ¿no? Una necesidad de vivir de otra forma que no sea este mundo patriarcal, capitalista, colonialista, racista, de explotación, de violencia hacia las guaguas, ¿no? Tanto aquí en las comunidades, en el propio territorio, en las ciudades, como lo que está pasando en otras partes del mundo, ¿no? Nos duele, por supuesto, lo que está pasando en Gaza, nos duele el silencio del mundo frente a semejante genocidio, de las guaguitas que no pueden defenderse y de todo un pueblo que ha sido tan condenado, ¿no? Así que agradezco a las abuelas, a la Pacha, a los apos, los achachilas que nos han acompañado con su sabiduría y que nos sigan acompañando en este camino de vivir bien, que sigamos siendo capaces de encontrarnos, ¿no? Por esta responsabilidad que tenemos con ellas, con las abuelas y los abuelos que han muerto, que han entregado su vida en estas insurrecciones, en esta lucha por un mundo distinto, y también con las guaguas, con la responsabilidad que tenemos de dejar un mundo distinto a las guaguas de todas las especies, no solamente de la humanidad, ¿no? A todas las guaguas que van a venir a ser parte de esta red de la vida. Jalala, hermanas, hermanos, que nos sigamos encontrando. Gracias. Jalaya, Jalaya Guabanaca, Jalaya Palestina, Jalaya Adriana, Jalaya, un abrazo grande, hasta la próxima. Pues Hasta la gracias. próxima, hermanos, hermanas.